Dentro de las estructuras que nosotros vamos a utilizar con respecto a lo que es la herramienta de Excel, las fórmulas básicas que nosotros tenemos disponibles serían más que todo con respecto a este botón, el botón de autosuma. El botón de autosuma me da la pauta más que todo con respecto a lo que más se utiliza constantemente. Entonces, a partir de esto, yo defino cómo se va a realizar la operación y en base a eso tenemos un resultado. Ahora, aquí nosotros vamos a condicionar con respecto a una calificación. Por ejemplo, yo puedo obtener el resultado en base a filas o a columnas, dependiendo de cómo yo estipule. Ahora, la forma más práctica de resolver esto es solo simplemente seleccionar todos los elementos. Ahora, yo dejo el espacio en blanco porque es el que yo voy a utilizar para que se introduzca la fórmula básica que yo estipulo, que en este caso sería la fórmula de promedio. Entonces aquí le damos clic en la flecha hacia abajo y a partir de eso nosotros seleccionamos la fórmula de promedio. Y en base a eso obtenemos un resultado que serían las calificaciones, las cuales son valores dinámicos. Entonces, si yo cambio esta calificación por un ejemplo, que esta persona mejoró su calificación a un 80%, de forma automática el resultado va a variar con respecto a lo que es el promedio. Y en base a eso nosotros trabajamos. Entonces, a partir de esto, yo puedo utilizar esto con respecto a un cálculo en específico, pero ya no lo hago a partir de la selección de un rango de celdas, sino que yo tengo que estipular la fórmula que yo condiciono. Entonces aquí nosotros seleccionamos la fórmula que se va a utilizar. Ahora, seleccionamos esto. Obviamente, esto no tiene sentido con respecto a lo que se está trabajando. En algunos casos, a nivel universitario, sí tiene sentido, pero más que todo, aquí lo que nosotros estamos viendo es la estructura de suma, la cual en los colegios o en las escuelas no tiene sentido que yo realice una suma. Tendría que ser solo el cálculo de un promedio, respectivamente. Entonces, a partir de eso, obtengo este resultado y veo cómo lo trabajo. Ahora, aquí nosotros vamos a estar dispersos con respecto a diferentes tipos de métodos. Por un ejemplo, yo aquí utilicé el método del teclado y coloqué la palabra suma y a partir de eso empecé a resolver cuál es el procedimiento que quería realizar directamente. El segundo método sería a partir del botón de autosuma y defino cuál va a ser la operación que se va a utilizar. Si va a ser una operación de suma, si va a ser una operación de promedio, pero algo que nosotros tenemos que cerciorarnos es esto. Si yo selecciono esta opción de autosuma, le doy clic en la flecha hacia abajo y estipulo la condición que necesito, la fórmula que yo quiero, en este caso aparecen valores seleccionados internamente. Entonces, si ustedes utilizan el método número 2, que sería a partir de este botón, recuerden siempre de borrar lo que está entre los paréntesis y se estipula el valor que se necesita, más que todo. Entonces yo aquí vuelvo a seleccionar el rango de celdas con respecto a lo que es el promedio y presiono Enter. Y a partir de eso obtengo el resultado que necesito con respecto al método número 2. Ahora, el método número 3 sería más que todo con respecto a el uso con respecto a la pestaña de fórmulas. La pestaña de fórmulas va a englobar todas las fórmulas que nosotros tenemos disponibles. Lo recomendable es que ustedes tengan nociones con respecto a cada una de ellas. Entonces, ustedes pueden realizar búsquedas con respecto a las fórmulas de finanzas, las fórmulas lógicas, que es algo que se va a contemplar en el curso, las fórmulas de texto, y así yo voy englobando todas las fórmulas que tengo disponibles. Algo que se cabe recalcar con respecto a esta parte es que esto se va extendiendo. Entonces, yo tengo una nueva versión y a partir de eso yo veo nuevos elementos que se están evaluando con respecto a las fórmulas que tengo disponibles. Entonces, a partir de aquí, yo selecciono este de autosuma, que es el que nosotros teníamos en el inicio, seleccionamos la opción de suma y siempre tenemos presente esto. Miren, cuando es a partir de un botón, siempre va a aparecer algo seleccionado. Entonces aquí borramos lo que está entre paréntesis y nosotros definimos cuál va a ser el rango de celdas con el cual se va a trabajar. Entonces presionamos Enter y obtenemos este resultado. A partir de eso, nosotros tenemos el segundo método y nosotros establecemos cómo va a quedar la estructura. Entonces, se entendió el concepto con respecto a una referencia absoluta de la siguiente manera. Ahora yo coloco el igual, coloco la fórmula que necesito. Ahora yo quiero que estos valores sean valores estáticos para ver el concepto del autorrelleno. Entonces aquí
simplemente selecciono todo lo que conlleve la referencia a una celda y presiono la tecla F4. Ahora, de forma automática, se sabe de que eso queda fijo y nosotros lo podemos utilizar para aplicar el autorrelleno de forma rápida. Entonces, si yo arrastro hacia la derecha, yo sé que la fórmula siempre se va a conservar de la misma manera, que sería el rango desde la celda E3 hasta la celda E6. Pero si yo lo hago de esta otra manera, sin fijar, sin establecer el dato en una celda absoluta, si yo arrastro hacia la derecha, las posiciones de la información se van moviendo con respecto a la columna en la cual nosotros estábamos trabajando. En este caso estábamos trabajando en la columna E, entonces este dato ahora se va a ubicar en la columna F. El siguiente se va a ubicar en la columna G. Entonces, nosotros corregimos ese problema con respecto a una referencia absoluta. Entonces, ustedes definen si lo van a trabajar con respecto a la pestaña de fórmulas, al botón de autosuma que está en inicio, o lo pueden hacer a través de teclado. Entonces, a partir de acá, yo selecciono el valor máximo con respecto a las calificaciones, que sería la nota más alta que nosotros vamos a estipular. Entonces, yo selecciono la fórmula de max, selecciono el rango de celdas que yo contemplo y cierro paréntesis. Entonces, presionamos Enter y a partir de eso obtenemos que la calificación más alta de todos los promedios que tengo disponibles sería de 99.5. Ahora, siempre establecemos, si vamos a trabajar con un dato que queremos que se quede estático, que no se mueva con respecto a las posiciones, presionamos la tecla F4 y a partir de eso, yo sé que si arrastro hacia la derecha o si arrastro hacia abajo, la fórmula siempre va a ser promedio y el rango de celdas va a ser desde E3 hasta E6. Entonces arrastramos hacia la derecha y obtenemos el mismo resultado, 99.5. Ahora hacemos el último método que sería a partir del teclado, igual, la función min que me determina el valor más bajo de todo lo que yo estipulo, selecciono el rango de celdas que quiero que se contemple. Ahora aquí siempre procuramos fijar con respecto a un valor estático. Cerramos paréntesis, pero siempre nos cercioramos de que no esté seleccionado porque si no lo perderíamos. Entonces, a partir de acá, yo noto que la calificación más baja de estos 4 promedios es 50.5 de Stervaca. Entonces aquí, si yo arrastro hacia la derecha, yo sé que los valores siempre se van a conservar igual. Ese sería más que todo el manejo con respecto a las fórmulas básicas. Ahora vamos a hacer el último. Entonces, este último nosotros lo vamos a condicionar con respecto a una referencia a una celda absoluta. Entonces aquí nosotros definimos el importe de la siguiente manera. El importe va a ser la cantidad por el precio. Entonces yo selecciono la cantidad por el precio y a partir de eso obtengo el resultado con respecto a el importe. Arrastramos hacia abajo y siempre procuramos ir a opciones de autorrelleno y seleccionar rellenar sin formato. Ahora, a partir de esto, nosotros vamos a estipular la siguiente condición, que sería el descuento, el cual me dice que va a ser importe por descuento. Entonces yo coloco el valor igual, ahora colocamos el valor del importe, multiplicamos por la celda en la cual nosotros tenemos el valor. Seleccionamos 15%. Ahora acá, este segundo valor, nosotros tenemos que inmovilizarlo para que no se pueda desplazar cuando arrastremos hacia abajo con respecto al autorrelleno. Entonces lo seleccionamos y presionamos F4. Presionamos Enter y obtenemos el resultado que sería la multiplicación del importe por el 15%. Ahora, si yo arrastro hacia abajo, obtengo que la fórmula siempre va a ser el importe por la celda B4. El importe por la celda B4. Y así nosotros estipulamos las condiciones. Ahora vemos cómo queda el final, que en este caso sería el importe menos el descuento. Igual, importe menos descuento. Presionamos Enter y obtenemos este resultado. Arrastramos hacia abajo y así nosotros contemplamos el manejo con respecto al autorrelleno y lo hacemos de una manera más práctica. Ahora, el total general, ¿cómo se establecería? El total general sería la suma, colocamos el igual, suma de
todo el rango de total. Entonces yo selecciono desde la celda F7 hasta la última celda F16 y presionamos Enter. Y a partir de eso obtenemos que el total general dentro de la empresa sería de 1.156.646 directamente. Ahora, de este valor nosotros vamos a calcular el impuesto. Colocamos igual, seleccionamos la celda que contiene el valor que queremos calcular del impuesto, punto por el 15%. Pues aquí estipulamos y presionamos Enter. Entonces, aquí en este caso tuvimos problemas con respecto a la fórmula, puesto que era con la celda B3. Entonces aquí cambiamos con respecto al resultado y seleccionamos la celda que contiene el descuento. Entonces ahora presionamos Enter y vemos que cambia el resultado final con respecto a lo que nosotros tenemos. Entonces ahora arrastramos hacia abajo y vemos que los resultados se ajustan a los nuevos valores que nosotros vamos a condicionar. Entonces, a partir de eso, nosotros vemos que el impuesto de esta forma también se puede establecer, pero nosotros vamos a tener énfasis con respecto a la selección de celdas en específico. Entonces, yo selecciono la celda que contiene el impuesto que vamos a colocarle, que le vamos a asignar, y a partir de eso, nosotros establecemos el total general, que sería el total más el impuesto. Presionamos Enter y obtenemos el resultado final, que sería 1.173.655. Entonces, a partir de eso, nosotros condicionamos y definimos el producto, sería en este caso el producto máximo, el producto mínimo, en cuestiones de cantidad. Lo podemos estipular con respecto a lo que es el precio o lo podemos estipular con respecto a lo que es el total. Más que todo, nosotros vamos a definir cómo va a ser. Entonces, colocamos igual, lo que es la cantidad, y definimos cuál va a ser la cantidad más alta. Entonces, aquí yo coloco max, que sería la cantidad más alta que yo selecciono, todo el rango de celdas, y a partir de eso obtenemos que el producto que tuvo mayor cantidad de evaluación sería en este caso 495, que sería el producto número 10. Ahora, si yo cambio alguno de estos valores de forma automática, todo cambiaría. Por un ejemplo, yo le voy a dar un 30%. Presiono Enter y todo se reajusta de forma automática. A eso nosotros, ese es el enfoque que nosotros tenemos con respecto a una referencia a una celda. Ahora colocamos la fórmula min, que sería el valor más bajo, seleccionamos lo que es la parte de las cantidades y presionamos Enter. Entonces, entendemos que el valor más bajo en este caso sería el producto número 1. Ahora calculamos lo que es el promedio. Entonces aquí nosotros definimos el promedio de compras con respecto a lo que es la cantidad de productos, seleccionamos todos los productos que tenemos disponibles y cerramos paréntesis. Entonces, a partir de eso, nosotros obtenemos el resultado que un promedio de compras sería en este caso de 244.8, 245 si lo ajustamos a que aparezca sin cifras decimales.